Si el dato a eliminar está en una hoja, ¿qué hago primero? Lo elimino de la hoja. ¿Está claro? En este árbol, fíjense, se está tratando de eliminar el 868. ¿Ya? 62, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Como está en esta hoja, fíjense abajo, lo elimino. Y una vez eliminado, va a aparecer un dato no vacío, un dato vacío adicional. Una vez lo eliminan, tienen que verificar si rompe la regla del mínimo de datos. En este caso no la rompe, entonces no hay problema porque el mínimo de datos es 1. Tiene 2, entonces sí. Voy al siguiente. Voy a eliminar el 300. El 300 está ya, miren, solito. Lo elimino, está en una hoja. El mínimo de datos en este árbol es 1. ¿Rompe la regla del mínimo de datos? Sí. Sí. No porque quede vacío, puro dato vacío. ¿Por qué? Porque queda con cantidad de datos no vacíos por debajo del mínimo, que es 1. Porque ¿cuántos datos no vacíos tiene ahorita? 0. Entonces las opciones son prestarse o fusionarse, ¿recuerdan? Entonces la opción es, si tengo mis dos hermanos, mi primera opción es el de la siguiente posición. Si tengo los hermanos, si quieren, yo soy el cuerpo y ambos, en cada mano tengo un hermano. Ahora, si no tengo un hermano, sí o sí me voy a tener que tratar de prestar del que tengo al lado, ya sea el que está antes o el que está después. Pero si están los dos, yo me trato de prestar primero del de más adelante, de la siguiente posición. No de más allá, porque de más allá no tiene sentido. Solo del que esté en la siguiente posición. Entonces, por eso es que hay que recordar quién es el padre para saber quiénes son sus hermanos. Entonces, este me puede prestar. Si le saco uno, rompe el mínimo de datos. No. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este 500 sube a reemplazar el 400 y el 400 baja aquí. Eso es prestarse. Entonces, el dato que me prestó el hermano siguiente siempre es el primero. Lo que hace es quitarlo, y por lo que me voy a quitar, lo puedo usar para reemplazar este 400, porque este 400 va a ocupar la primera posición vacía de datos. Como el nodo está totalmente vacío, va a ocupar en este caso la posición 0. Si no hubiera estado vacío, entonces ocuparía la primera posición vacía. ¿Ya? No es que va a ocupar sí o sí la posición 0, recuerden eso. Sí o sí, el dato que baja del padre ocupa la primera posición vacía. En este caso, ¿cuál era la posición vacía? ¿La primera posición vacía? 0. 0. ¿Me iba a preguntar algo? ¿No? Perfecto, entonces esto va a quedar así. ¿Está bien? Porque el de más adelante sí podía prestarme sin alterar el mínimo de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a un siguiente ejemplo. Quiero eliminar el 400. Fíjense el 400 ¿dónde estaba? Estaba solito abajo, porque bajó hace rato, ¿sí o no? Lo elimino. Otra vez tengo el problema. Estamos viendo solo en hoja, porque si aprendo en hoja, aprendo el resto. Si no aprendo en hoja, no sé nada. Lo elimino. ¿Está por debajo del mínimo de datos? Sí. ¿Tengo un hermano más adelante? ¿En la siguiente? Sí. ¿Me puede prestar? No. No, porque si me presta, Rompe el mínimo. rompe una regla. Entonces no puedo prestarme de quien rompa regla. Veo si tengo un hermano en la posición previa. ¿Tengo? Sí. ¿Verdad? Entonces, si me presta uno, ¿rompe la regla del mínimo de datos? No. En el caso de que cuando me presta el de más atrás, siempre me presta su última dato no vacío. Cuando me presta el más adelante, me El presta primero. el primer dato. El del siguiente, el primero, el de antes, el último. Cuando me presta el último vacío, porque lo único que tengo que hacer es setearlo vacío, no tengo que desplazar nada, ¿sí o no? ¿Qué pasa entonces? Este sube al padre y el dato del padre en la misma posición del que me está prestando baja al hijo. Eso es prestarse. ¿Está claro? Sí. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia cuando se prestan con un dato en un nodo que no es hoja? Que aparte de prestarse datos, también se prestan hijos. ¿Ya? Vamos al siguiente. ¿Ven? Sube la 29 y baja el 100. ¿Está claro? Vamos a ver cuál quiero eliminar acá. Quiero el 91, miren. Miren, ¿dónde está el 91? ¿Está dónde? En esa hoja allá. Y está solito. Cuando lo elimino, ¿qué va a pasar? Queda el nodo hoja sin datos. Pero el problema no es que quede sin datos, es que queda por debajo del mínimo de Datos. Me fijo. ¿Tengo un hermano en la siguiente posición? Sí. Si me presta un dato, ¿rompe la regla del mínimo de datos? Sí. Lo
Entonces no me puedo. Tengo un hermano en la posición anterior, no hay. Entonces no hay de quién prestarse. Ahí viene la otra opción, que es Fusionar. fusionarse. Cuando se va a fusionar, su primera opción, si es que existe, es el de más adelante. Si no hubiera, por ejemplo, si este necesita fusionarse, no tiene uno más adelante, ¿sí o no? Y si fuera este el problema, tiene uno más adelante y más adelante. Entonces, si tiene ambos, su primera opción es el de más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace? La fusión reduce el número de hijos del padre del nodo con problema. El padre de este nodo es este. Entonces, a ese nodo se le va a quitar un hijo y un dato. Como se está fusionando con el de más adelante, todas las claves que están acá se quedan. Bueno, en este rato no hay una clave. Y aparte de las claves que ya vienen, antes de que rompiendo la regla del mínimo de datos, se baja este aquí. Y todos los datos del hermano con el que se fusiona también vienen aquí. Primero baja el dato del padre y luego vienen todos los datos no vacíos del hermano con el que se fusiona. ¿Está claro? Entonces, como va a perder un dato y un hijo, este dato y todo lo que más adelante se desplaza a una posición, y todos los hijos que estén después de esta posición también desplazan una posición. Eso aumenta un dato vacío y un hijo vacío. ¿Está claro? Eso puede generar que rompa la regla del mínimo de datos. Si no es hoja, al romper la regla del mínimo de datos puede romper la regla del mínimo de hijos. Se va a quedar con uno nomás, ¿sí o no? ¿Rompería la regla del mínimo de datos? No. Si la rompe, tiene que volver a ver de prestarse o fusionarse. ¿Está claro? ¿Entienden entonces? Eso es prestarse o fusionarse. Primera opción, prestarse desde más adelante, si puede, y existe. Si no, desde más atrás, si puede y existe. Si no puede, fusionarse. ¿Cuál es su primera opción? Prestarse. Está en la siguiente posición. Si no existe ese, el que está en la posición anterior. ¿Ya? Ya. Entonces eso es lo que pasa ahí, ¿quién lo ve? ¿Está claro? Tenemos esto y quiero eliminar el 870. Cuando hay que eliminar un dato en un nodo que no es hoja, lo que se hace en realidad es buscarle un reemplazo. Y por facilidad, yo les sugiero usar siempre el predecesor en orden. Ese predecesor en orden siempre va a caer en una hoja. Por ejemplo, ¿cuál es el predecesor en orden del 870? El 868. ¿Cuál es el predecesor en orden del 850? El 800. ¿Cuál es el predecesor en orden del 90? El 75. ¿Está claro? Siempre va a caer una. Y es fácil. ¿Cómo hacen? Tengo que eliminar ¿en qué posición está? En la 0. Me bajo por el hijo de la posición 0 y luego me voy bajando por todos los hijos que estén en la última posición que no sea vacío. Hasta llegar a dónde? A una hoja. Y cuando llegue a esa hoja, ¿qué dato es el sucesor en orden? El último dato no vacío, que esté más a la derecha. Dato no vacío. O sea que no es difícil encontrar el predecesor en orden. ¿Está claro? Fíjense, quiero encontrar el 280. ¿Qué posición está en el 850? 1. 1. Me bajo por la hoja. ¿Este es una hoja? No. Entonces me bajo por el último hijo no vacío. ¿Este es una hoja? Sí. Entonces ahí está el predecesor en orden. ¿Quién es? El último dato no vacío. ¿Cuál sería? 800. 800. El problema es que primero hay que eliminarlo y luego arreglar los problemas que causa esa eliminación. Para eliminar el 870, tengo que buscar un reemplazo. ¿Cuál sería? Predecesor en orden 868. Lo elimino el 868 y luego lo uso para reemplazar aquí. Cuando lo elimino, te va a quedar con un dato no vacío menos. Rompe la regla del mínimo de datos, entonces no hay problema, lo puedo usar tranquilo. Si rompiera la regla del mínimo de datos, ahí comienzo a buscar siempre desde una hoja. Por eso es que lo clave es aprender a hacer el prestarse o fusionarse desde una hoja, porque desde ahí dispara. Nunca se dispara el prestarse o fusionarse desde un nodo que no es hoja. Puede llegar ahí, pero como consecuencia de los ajustes desde abajo. Claro, siempre partiendo de una hoja. ¿Ah? Entonces, bueno, supongo que quiero eliminar, fíjense, el 70. Bien. Si lo elimino el 70, ¿qué va a pasar? ¿Está en una hoja? No.
¿Qué hay que hacer? Buscarle un reemplazo. ¿Quién sería su reemplazo? Su predecesor. 50. Ya lo uso el 50. Lo voy a, si quieren, llevar ahí como reemplazo, pero lo tengo que eliminar. ¿Qué va a pasar? Se va a De la regla del mínimo. Tengo que tratar de prestarme o Fusionar. fusionar. Y si no puede prestar, ese prestar o fusionar, si llega a fusionar, puede causar que tenga que ajustar más arriba. Ve. Queda así, ¿no ven? Ya lo eliminé el 50 de abajo y lo usé como reemplazo. ¿Cuál es el problema? Que donde estaba antes el 50 está por debajo del mínimo de edad. ¿Puede prestarse? ¿Qué le queda hacer? Fusionar. Entonces, fusionarse con más adelante. Entonces hay que traer todo, la llave del padre que se va a robar, más la llave del hermano. Entonces, el 50 y el 75, ¿dónde van a estar? En el nodo donde estaba originalmente el 50. ¿No es cierto? Entonces, queda algo así. Ahora, ¿cuál es el problema? Rompe la regla del mínimo de datos en el nodo no más, y por ende también va a romper la regla del mínimo de. ¿Cuáles son las opciones? Prestarse o Fusionar. fusionarse. Ese nodo que tiene problema, que es el hijo de la raíz en la posición 0, ¿tiene de quién prestarse? Hay un hermano más adelante, pero si le prestara, va a romper la misma regla que él está rompiendo, que es el mínimo de datos y el mínimo de hijo. Entonces no puede prestarse. ¿Qué le queda? Fusionarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a robar una llave al padre, va a venir el 90, y le va a robar y se va a llevar todo lo que tenga el hermano, el 500 y sus dos hijos. Entonces te va a terminar con 90 y 500 y este hijo, este hijo, este hijo. Dos datos no vacíos y 3 y 1 vacío. La raíz va a quedar con un solo dato y con 2. ¿Está claro? Porque de estos dos va a salir solo uno y sus hijos van a ser los nietos de la raíz, 3 nietos todavía. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo queda esto? 90. ¿Lo ven? Queda así. Se ajusta eso. ¿Está claro? Al nodo que le robé un dato, ¿te rompe la regla del mínimo de datos? No. Si la rompiera en la raíz, se le perdona. A la raíz, la realidad la diapositiva que les pasé, a la raíz se le perdona que rompa la regla del mínimo de datos y del mínimo de. Entonces, puede tener un solo dato, pero debe tener al menos 2 hijos. ¿Está claro? Cuando la raíz no es hoja, sí o sí debe tener al menos 2 hijos. No importa si rompe la regla del mínimo de datos y de hijos, pero por lo menos debe tener 2 hijos. Nunca la raíz en un estado correcto va a tener un solo hijo cuando no es hoja. Nunca. Si pasa eso, algo hicieron mal. ¿Está claro? Entonces a la raíz se le perdona que rompa el mínimo de datos y el mínimo de hijos. Pero sí o sí debe tener al menos ¿cuánto? 2 hijos. 2. Y ese es el resultado de cuando insertan al dividir, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entendió entonces la eliminación? Sí. Entonces, la clave es aprender a prestar y fusionar en las hojas, porque eso puede disparar la misma operación más arriba y más arriba y más arriba. Cuando ajusten en un nivel y ya no hay problema más arriba, ahí para. Pero si ajustan en un nivel y hay problema, tienen que volver a ajustar. Entonces, no es que ajustan en todo el camino, ajustan mientras no haya problema. Cuando ya no hay problema, mucho más arriba no va a haber problema. Es justamente lo que los obliga a, cuando fusionan es el problema. Si se prestan, no hay problema. Porque si no pueden prestarse, ¿qué hacen? Fusionar. Fusión. Entonces el préstamo no causa problema. ¿Cuál es el que puede causar problema? La fusión. ¿Siempre la causa? No necesariamente. Hace rato fusionamos en la primera y no pasó problema. Fue en la segunda fusión que hubo problema, ¿verdad? Entonces, eso recuerden, por favor. ¿Está claro? Sí. Les aviso en el grupo a ver qué me dicen de estado. ¿Ya?